Bueno, ¿qué tal chicos? Ahora sí vamos a iniciar el ejercicio que les trataba de explicar vía online. Es este, sale, nos dice comparación de 4 tipos de cuero. Un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas, las cuales se pueden hacer con uno de los 4 tipos de cueros y nos da A, B, C y D disponibles en el mercado. Para ello, prueba los cueros con una máquina que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva. La suela de estos se desgasta al pasar por dicha superficie. Como criterio de desgaste se usa la pérdida de peso después de un número fijo de ciclos. Se prueban en orden aleatorio 24 zapatos, 6 de cada tipo de cuero. Al hacer las pruebas en orden completamente al azar, se evitan sesgos y las mediciones en un tipo de cuero resultan independientes de las demás. Y tenemos los datos en miligramos, ¿sale? ¿Qué datos tenemos aquí? Entonces tenemos los datos de los ejercicios que se completan al azar y tenemos la tabla donde nos da los 24 datos que se hacen las 6 réplicas de cada uno de los tipos de cuero. ¿Sale? Entonces, esta tablita que tenemos aquí, la 3.2, la pasamos a Excel. En este caso, pues ya tengo yo aquí los datos, ¿sale? ¿Qué es lo que primero que debemos de hacer? Pues formular nuestras hipótesis, ¿sale? La primera hipótesis nos va a decir, la hipótesis nula, que todos los tratamientos son iguales. Y para esto, ¿cómo vamos a llegar a esta respuesta o a comprobar si todos los tratamientos son iguales? Es porque tenemos que encontrar una un F0 y una F de tablas. F0 lo vamos a obtener de la tabla nova, ¿sale? Entonces nos dice que F0 debe de ser menor a F de tablas para que se acepte la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa dice al menos un tratamiento es diferente y para esto F0 debe ser mayor a F de tablas, ¿sale? ¿Qué quiere decir con esto? Que los 4 tipos de cuero o materia prima que estamos analizando, ellos quieren comprobar si son iguales y ninguno les afecta al momento de comprarlos, ¿vale? Por el momento. O si al menos uno es diferente, pues ver cuál es la mejor opción para que ellos puedan comprarlo y cambiar la suela de los zapatos, ¿sale? Entonces pasamos la tabla. En la tabla vamos a generar una columna primero que diga promedio. En el promedio le vamos a meter fórmula, yo lo voy a borrar, ya las tengo, entonces le vamos a dar igual promedio, paréntesis, y selecciono por fila los 6 datos que yo tengo o las 6 réplicas que analicé, ¿sale? Y lo único que voy a hacer es que arrastro esos números y los voy a tener, ¿sale? Para sumatorias igual las borro, igual le vamos a hacer igual suma paréntesis, y selecciono por fila los 6 datos que tengo. Cierro paréntesis. Bueno, aquí me equivoqué. Cierro paréntesis y arrastro mis datos. Y ahí los tenemos, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos una tabla donde vamos a poner N minúscula y N mayúscula. N minúscula son los datos o los tipos de tratamientos que yo estoy analizando. ¿Cuántos estoy analizando? Estamos analizando 4, pero por cada 4 tenemos que se analizaron 6 veces. N minúscula es el número de veces que se analizó cada tratamiento. En este caso son 6, pero si yo no quiero contar y los paso a Excel, lo único que voy a meter es una fórmula y le voy a decir igual contar paréntesis y selecciono las casillas de todos los datos que tengo. Si observan me va a dar, perdón, aquí apreté igual paréntesis y me da los 6 datos, ¿vale? La siguiente columna es N mayúscula. N mayúscula es el número total de datos que yo tengo. En este caso le voy a dar igual y le pongo contar paréntesis y selecciono todos los datos que yo tengo. Automáticamente nos da que tenemos 24 datos, ¿sale? Tengo que sacar un promedio general en la siguiente columna. Entonces el promedio general va a ser igual promedio y selecciono todos mis datos. Y tengo mi promedio general. Tenemos una sumatoria general o una suma de todo que va a ser pues igual suma
y sumamos todos los datos. En este caso son los 24. Tengo mi suma. Tenemos una que dice suma de los cuadrados de todas las observaciones, ¿sale? La suma de los cuadrados de todas las observaciones, si lo hacemos manual, es elevar cada uno de los datos al cuadrado y sumar el siguiente al cuadrado, más el siguiente al cuadrado, ¿sale? Aquí ya existe una fórmula, ¿sí? Lo único que yo le voy a decir al meter la fórmula, perdón, voy a poner suma producto y me arroja que quiero una matriz 2, matriz 3, dependiendo de las matrices. Entonces la primera matriz son todos los datos que tengo, le doy coma y vuelvo a seleccionar esa porque yo la estoy elevando al cuadrado. Cierro paréntesis y tengo mi suma producto, ¿sale? Estos datos que yo obtuve en la primera tabla es para obtener mi ANOVA, que es el análisis de varianza, es el que nos importa, ¿sale? Entonces me voy a mi análisis de varianza. Aquí yo tengo dos, miren, ¿sale? Estos los voy a borrar para hacerlos aquí y ustedes vean que sí nos queda igual. Entonces los borro y nos dice que para la suma de cuadrados de tratamiento, esta tabla ANOVA, ustedes tienen las fórmulas en el libro que les pasé y en el archivo que les subí a Team, ¿sale? Ahí tenemos las fórmulas de la tabla ANOVA. Entonces, suma de cuadrados de tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que va a ser cada una de las sumatorias totales que tenemos por fila elevadas al cuadrado dividida entre el número total de datos por fila menos la sumatoria total de todos los datos elevado al cuadrado entre el número total de datos, que va a ser 24, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Le vamos a decir igual, paréntesis, y va a ser sumatoria elevada al cuadrado más esta, la elevamos al cuadrado, más elevada al cuadrado, más elevado al cuadrado, paréntesis, y eso va a ser dividido entre n, ¿sale? Luego más paréntesis, y yo quiero esta, la sumatoria elevada al cuadrado eso dividido entre 24. Cerramos paréntesis y le voy a dar, en este caso aquí me marca por ahí, ¿sale? Es menos, luego paréntesis, y ahí nos da la respuesta, ¿sale? Después nos dice que el error, para obtener el error, yo necesito sacar primero el total, porque el error va a ser, el error nos dice que el error es tratamientos menos el total, ¿sale? Entonces tengo que sacar el total. El total nos va a decir que es la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado menos suma de todos, la sumatoria general al cuadrado entre k. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces ahora aquí le doy igual y nos dice que es la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado menos esta elevado al cuadrado, y eso va a ser entre 24. Y ya tengo los datos. Ahora lo único que voy a hacer es igual y resto suma de cuadrados de tratamiento menos suma de cuadrados total. Y tengo mis datos, pero aquí lo manejamos al revés, más grande menos el más chico.
tengo mis datos. Grados de libertad, ¿sale? Grados de libertad para tratamientos va a ser, vamos a tener que es n minúscula menos 1, ¿sale? Y esto va a ser 4. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 4, entonces vamos a tener 3. El error va a ser n mayúscula menos k, ¿sí? Es decir, ¿y cuántos datos vamos a tener? Entonces tenemos 24 datos menos los 4 que se están realizando, tenemos 20. La siguiente va a ser 24 menos 1, o sea, el número n menos 1, ¿sí? Entonces vamos a tener 23 datos. Luego suma de cuadrados. La suma de cuadrados, aquí tengo la fórmula ya, suma de cuadrado. Cuadrado medio de tratamiento va a ser suma de cuadrados entre grados de libertad. Es decir, vamos a dividir 7019.46 entre 3. ¿Sale? La silla, lo único que voy a hacer es que arrastro la siguiente, que es lo mismo, 2056 entre 20. Y me da 102.82.5. Para obtener F0 vamos a tener dividiendo el cuadrado medio de tratamientos entre el cuadrado medio del error. Es decir, va a ser igual a este entre este. Y tengo ya mi F0. Tengo que calcular F de tablas. Recuerden que F de tablas se saca a través de una tabla de F de Fisher. Aquí en Excel ya no es necesario buscar en la tabla. Hay una fórmula que metemos y automáticamente nos arroja el valor de F, ¿sale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Miren, para esto lo único que voy a meter es meter la función distribución F inversa. Vamos a trabajar con un nivel de alfa del 0.05, ¿vale? O del 5%. Si no nos lo da, trabajamos con 5%. Dependiendo del ejercicio, si nos da. Y vamos a trabajar con los grados de libertad de tratamientos y del error 3 y 20. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Igual, meto distribución, busco distribución F, o le pongo F, y aquí me lo va a dar, miren. ¿Sale? Entonces, dice probabilidad. La probabilidad es de 0.05, grados de libertad 1 es 3, nos dice grados de libertad 2 es 20. Yo cierro mi paréntesis y ya me da mi F de tablas. Entonces, si yo calculo o analizo, perdón, me va a decir que 22.7554 es mayor a 3.09, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que F de tablas, perdón, F0 es mayor a F de tablas. Entonces, por tal motivo, nos dice aquí que como F de 0 es mayor a F de tablas, vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Al menos un tratamiento es diferente, ¿sale? Y nuestra conclusión quedaría, se rechaza H0, por lo tanto se acepta H1. Entonces, al menos un tratamiento es diferente. Los tipos de cuero son diferentes para la suela de los zapatos. Quiere decir que no los 4 tipos de cuero son iguales. Uno es diferente y ahora hay que encontrar ese uno. Sí, aquí termina la parte de cómo lo hacemos en Excel por fórmulas. Ahora nos vamos a ir de una manera más rápida. Nos vamos a ir a datos, análisis de datos, ya tardó un poquito. En análisis de datos
estamos es análisis de varianza de un solo factor. Rango de entrada, selecciono mis 24 datos. Agrupado por, está por filas. Agrupado por filas quiere decir que el tipo A y sus datos están por filas. Entonces yo le pongo filas. Tenemos ya por default el alfa y le voy a decir que me lo arroje en una hoja nueva. Le voy a dar a aceptar. Y me arroja mi tabla ANOVA. Miren. Me regreso. Pego. Y si observamos, F es igual a la que calculamos y F de tablas es lo mismo. ¿Sale? Es una manera más rápida. Entonces, hasta aquí terminamos nuestro video, chicos.